Bien, continuamos. Esto es México Vive. Soy Alfredo Romo. Me encantan los podcasts. Yo mismo creo algunos podcasts. Pero descubrí uno que se llama Pan Pa'l Susto que te quiero compartir. Y conmigo está precisamente la creadora, Mari Carmen Clement. Mari Carmen, integrante de Pan Pa'l Susto y además especialista en comunicación de riesgos por el Winton Center de la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra. Antes que nada, Mari Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alfredo, muchísimas gracias. Aquí muy bien, encantada de estar y pues gracias por la invitación. ¿Quiénes forman parte de Pan Pa'l Susto y cómo surgió esta propuesta tan interesante? Mira, Alfredo, el equipo de Pampa al Susto somos un equipo multidisciplinario. Lo formamos tres periodistas, que es Aleida Rueda, Itzel Gómez y yo. Nos hemos especializado en periodismo de ciencia y también Carlos Antonio Sánchez, que él se encarga de toda la producción sonora y toda la parte creativa en cuanto a cómo suena el podcast. Sobre cómo surgió porque fíjate, yo tengo un camino muy híbrido en mi trayectoria y yo llevo varios años trabajando en la Universidad de Cambridge y como parte de mi trabajo yo tenía que trabajar en muchos hospitales y hacerle entrevistas a médicos, pero también a pacientes que estaban a punto de tener, o bueno, más bien que eran candidatos para trasplante de pulmón. Tal vez la gente no lo sepa, pero bueno, cuando ya eres candidato para trasplante de pulmón, significa que te queda muy poco tiempo de vida y aún después de tener el trasplante de pulmón, la expectativa de vida es corta. Entonces yo estaba teniendo conversaciones con estas personas y yo me di cuenta que esta gente tenía grandes historias que contar y que sus historias eran tesoros en la forma en la que ellos reflexionaban sobre la vida, la muerte, cómo estar en esta situación les transformaba su visión sobre lo que querían hacer con el poco tiempo que les quedaba de vida. Con esta situación, más mi gusto por hacer periodismo de ciencia, mi gusto por el teatro y por contar historias, todo en conjunto, yo decidí que quería crear un podcast sobre historias de salud. Y así fue como surgió Pan Pa'l Susto. Y entonces, bueno, te cuento un poco más. Lo que queremos hacer con Pan Pa'l Susto es crear contenido sobre salud, pero que transformemos la manera en la que hablamos sobre la salud. Ya no enfocarnos en la enfermedad, sobre qué es lo que pasa en el cuerpo, cuáles son los síntomas, por qué ocurren, cómo se previene la enfermedad, cómo se trata o cuáles son los mejores tips, digamos, para tener una vida saludable, sino lo que nos interesa en Pan Pa'l Susto es contar las historias humanas detrás de la enfermedad, enfocarnos en los aspectos sociales, geográficos, culturales y emocionales de experimentar diferentes enfermedades. Es lo que estamos intentando y creo que haciendo bastante bien en Pan Pa'l Susto. Espero que quien lo haya escuchado esté de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo lo escuché y yo estoy de acuerdo. Sabes, me encantó porque hace mucho que yo no sentía lo que sentí con un podcast. ¿Sabes? Como lograr esa empatía, ponerte en los zapatos de imaginar, empatizar, pero además llorar. O sea, escuchar y decir qué situación tan difícil estar viviendo esa situación, pero también la garra de salir adelante, la garra de entenderte humano. Estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta la especialidad del periodismo que tiene que ver con ciencia y salud, pero también más allá de tener esa oportunidad, y tú lo sabes perfectamente bien, la gran oportunidad de entrevistar al gran especialista ¿no? De tal universidad, de tal instituto, del sector salud, padrísimo. Son grandes personas, grandes científicos, grandes médicos. Pero todo se reduce a interesarte al momento que lamentablemente a muchos nos pasa cuando vives esto a través de un familiar o en carne propia. Y entonces entiendes que la salud no solo tiene ese valor que todos sabemos, ¿no? Sino también tiene esa misión. Y tú tienes esa misión con todo tu equipo, Mari Carmen, y lo celebro. Sí, totalmente. Dices muchas cosas aquí, Alfredo, que estoy muy de acuerdo contigo y que estamos buscando trabajar en el podcast, ¿no? La generación de empatía, el lograrte poner en los zapatos del otro, darte cuenta que hay muchas emociones involucradas y situaciones muy complejas que involucran a toda una familia cuando se experimentan problemas de salud, ¿no? Por darte unos ejemplos de lo que hemos explorado en el podcast, es, por ejemplo, la
importancia de los aspectos geográficos de dónde vive una persona, ¿no? Por poner un ejemplo. No es lo mismo enfrentar una situación donde tienes a un paciente en casa enfrentando cáncer terminal que necesita medicamentos paliativos para el control del dolor, pero que esa persona tiene acceso al mejor hospital privado. No es lo mismo eso que una persona que vive en una zona remota, hasta arriba de tal sierra, sin acceso a servicios de salud. ¿Cómo tratas dolor crónico intenso sin acceso a servicios de salud? Claro. Es una de las historias que hemos contado, ¿no? O, por ejemplo, una situación de que aparentemente la historia se trata del problema crónico de dolor en rodillas, pero luego resulta que esta mujer empieza a consumir medicamentos que se venden como mágicos para el tratamiento, supuestamente herbales y naturistas, pero resulta que parecen ser tan mágicos en la forma en la que alivianan el dolor porque tienen cortisona, incluida como un ingrediente de manera ilegal. Y entonces con nuestra investigación nos damos cuenta de que hay un mercado sumamente corrupto donde no se regulan estos medicamentos supuestamente naturistas, en este caso específicamente se llama Ajo King. Y entonces, bueno, también las historias de salud también son historias de corrupción, de injusticia, ¿no? Y por ponerte ya otro ejemplo de nuestra historia más reciente que salió la semana pasada, es una historia bellísima que se llama Epilepsia, la posibilidad de renacer. Y esta historia integra la experiencia de dos hermanos, los dos son artistas, uno músico y el otro escultor, y el escultor vive con epilepsia. Y él toma una decisión que casi nadie podemos comprender, que él decide voluntariamente vivir su epilepsia sin tratamiento. Y es una decisión sumamente juzgada por la sociedad, ¿no? Su motivo es simplemente la experiencia espiritual que él ha sentido a través de vivir su condición. Y entonces ahí también nos damos cuenta que que la salud es un aspecto más que nos hace diversos a los seres humanos, ¿no? Esta historia en especial nos enseña, por ejemplo, que no todas las personas estamos buscando lo mismo, no todos estamos buscando vivir más, sino también estamos buscando cómo queremos vivir, independientemente de que quizá vivamos menos años, ¿no? Entonces, justamente en nuestras historias queremos plantear que somos personas diversas. Cada vez más hablamos de la diversidad desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de desigualdades sociales, culturales. Y en Pampa el Susto queremos plantear que la salud es un elemento más que nos hace diversos como personas y que la salud es mucho más que querer llevar una vida saludable, ¿no? Y esas historias las queremos contar. Y bueno, no es que yo me quiera ya autopromocionar, pero quiero compartirles que estamos en todas las redes sociales y que ojalá nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn. Ahí estamos como Pampa el Susto, el podcast está en Spotify, en Apple Podcast y estamos en este momento abiertos a recibir propuestas para la segunda temporada del podcast. Y no nos la vamos a perder, querida Mari Carmen. Ojalá. Estamos pendientes, te agradezco y te felicito. Gracias por tu tiempo y ojalá coincidamos pronto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo.